Nada, solamente lo invitamos a este conversatorio con Felipe Larena para revisar qué es lo que dice la propuesta constitucional con respecto al empleo público y cuáles son los desafíos del empleo público de aquí en adelante a partir del próximo domingo. Y nada, lamentablemente no pudieron asistir todos, hubiera sido ideal que hubiera podido participar más gente en este conversatorio, pero como somos pocos, les propongo que vayan levantando la mano a medida que van teniendo alguna duda mientras Felipe va hablando, y yo le voy avisando a Felipe para que lo hagamos un poco más fluido, ya que no somos tantos y podemos hacerlo más dinámico. Así que eso, Ceci. Ya. Bueno, por si acaso hay alguien por ahí que no me conoce, yo soy María Cecilia Sánchez y estoy actualmente como presidenta de nuestro Frente de Trabajadores de Hacienda. Les doy la más cordial bienvenida. También cariñosamente les agradezco que se hayan podido conectar y estamos como súper motivados, por lo menos los que estamos, sabemos que este es un día muy especial porque muchas personas salieron antes para ir al cierre de campaña, pero a pesar de eso, el tema que nos convoca es súper, súper relevante y va en la línea de lo que queremos lograr como Frente de Trabajadores de Hacienda, que es construir propuestas y generar y desarrollar aportes. Y en esa línea que estamos trabajando está este tema súper importante que es el empleo público, porque actualmente, como todos sabemos, en esta nueva constitución anhelamos que se puedan sentar bases sólidas para un nuevo modelo o para una reconfiguración del empleo que hoy tenemos, que es una suma de normativas y una suma de parches que lo único que ha hecho es precarizar más a los funcionarios públicos y a la función que le debemos entregar a la ciudadanía. Por lo tanto, lo que pretendemos actualmente es que esta constitución, que nos va a comentar aquí nuestro expositor, nos responda a ciertas preguntas que nos hacemos como organizaciones sindicales, que es saber qué nos va a ofrecer esta nueva constitución y además avanzar como organizaciones sindicales en sentar las bases y tratar de trabajar en nuestro modelo de empleo público que vaya por la línea que señala la OIT de trabajo decente. Así que ahora yo le doy la palabra a nuestro expositor, Felipe Larenas, que es abogado, que pertenece al equipo de abogados de SLS Abogados y que ha estado abocado a trabajar como asesor sindical en este tema que para nosotros es sumamente relevante. Así que te dejo la palabra, Felipe. Perfecto. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, un gusto saludarles, agradecer por supuesto la instancia. Son tiempos donde es muy, muy importante conversar, reflexionar en conjunto. Así que feliz de poder estar acá y de poder aportar con la mirada que tenemos en el equipo respecto de las materias de empleo público y la nueva constitución. Como decía Diego, como somos poquitas personas, la idea es que si ustedes tienen cualquier pregunta o comentario, vayan indicando, ahí Diego entiendo que va a ir tomando palabra. Si quieren dejar dudas también en el chat, para que lo vayamos haciendo más dinámico esto, dado que tenemos hasta las 5 entiendo. ¿Ya? La estructura de la presentación, como ustedes ven ahí, consta de 6 partes. Primero, por supuesto, dado que estamos en un proceso constituyente, que es un proceso que se da, o que un ser humano occidental, por así decirlo, vive pocas veces en su vida, sobre todo en Chile, que han habido pocos procesos así. Es bien importante caracterizar un poco de qué se trata esto, que han dicho, en general, las grandes constituciones que han habido en Chile. Eso también es muy relevante porque el empleo público, así como cualquier otra materia que está regulada en la Constitución, depende mucho del contexto general en que se elabora la política pública o la regla, la norma general que regula ciertas cosas, y en este caso, el ciclo de vida funcionario, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, la regulación actual, que es la de 1980, responde a un contexto determinado cuando se hizo la Constitución, a qué estaba pensando el constituyente de la época respecto del empleo público, y que como vamos a ver en esta presentación, tiene consecuencias directas en cómo las y los funcionarios públicos hoy día ejercen su trabajo.
en el cotidiano, de la cultura que hay del Estado, de cómo se regula, etc. Y luego vamos a pasar a revisar qué dice la propuesta de nueva Constitución en relación al empleo público, y vamos a cerrar con cuáles son los desafíos que tiene el empleo público desde mi punto de vista, y sobre todo las organizaciones sindicales del sector público, en relación a esta materia. Entonces, partamos. ¿Qué es una constitución? Ahí está enojado un personaje de Game of Thrones de una serie. ¿Por qué? Porque las constituciones, en el fondo, son una creación bien nueva en la historia de la humanidad. Se crearon aproximadamente, empezaron a crearse en el siglo XVIII recién, 17-18, y son una respuesta frente al otro sistema de organización social que había antes del capitalismo y las constituciones, que era el feudalismo, ¿cierto? Donde el rey o Dios tenía la legitimación para tomar decisiones a nombre del pueblo o de la gente. Las constituciones responden a otro paradigma de ideas que vienen de la Ilustración, ¿cierto?, europea, que dicen que no es el rey, no es Dios, ni tampoco es la tradición las que van a dictar el destino de las personas y los pueblos. En el fondo son las mismas personas y los mismos pueblos, las personas organizadas en comunidades políticas, las que tienen la soberanía, tienen la autonomía, tienen la facultad, la atribución de poder dictar el destino de sus propias vidas. ¿Bien? Ese es el rasgo más característico de lo que pasó a denominarse la modernidad occidental. Y ahí es donde estamos hoy día parados todos y todas, en el fondo en la modernidad. Rasgos característicos de este proceso fueron la creación del Estado de Derecho, en el fondo una organización de personas que está basada en reglas, en leyes, que se deciden democráticamente por las personas y los pueblos, ¿cierto? Junto con eso, el gran cuerpo normativo que se crea en esa época es la Constitución. Y como dice el nombre, constituye. En el fondo es el punto de partida de todas las normas que van a regular a las sociedades democráticas o modernas del siglo XVII y XVIII en adelante. Y la forma de organización social que comienza a fraguarse desde esa época y que hoy día está absolutamente instalada en todo el mundo ya es el capitalismo. Lo encontremos bueno o malo, o cada uno tendrá ahí sus consideraciones. Entonces, en las constituciones, que constituyen las normas fundamentales para el diario vivir, se establecen qué instituciones son necesarias para eso: el Congreso Nacional, los tribunales de justicia, la Contraloría General de la República, por ejemplo, el Banco Central, etc. ¿Qué principios son los que van a regir nuestro día a día? La dignidad humana, el principio de subsidiariedad, por ejemplo, la Constitución del 80, etcétera, etcétera. ¿Qué derechos nos van a regir y qué deberes? ¿Ya? Y ahí dentro de los deberes les destaqué el empleo público porque, como vamos a ver a lo largo de esta presentación, y es algo muy importante también para lo que viene, para las posibles reformas que vengan si se aprueba la nueva Constitución, es que la función pública está pensada más como un deber de actuación, de servidores, más que derechos propiamente de personas que se puedan considerar trabajadores. ¿Ya? Vamos a explicarlo más adelante. Acá les pongo como una trayectoria histórica, por así decirlo, de la primera gran norma occidental, que fue la Declaración Universal de Derechos del Hombre y el Ciudadano, con la Revolución Francesa en el fondo. Luego eso creció y se convirtió en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, luego de la Segunda Guerra Mundial, y luego consecutivamente todos los países occidentales, y luego los países asiáticos y africanos comenzaron a tener sus propias constituciones, sus propias normas constituyentes. Acá yo les puse unos datos que ustedes pueden verlo después de la presentación, que se las vamos a mandar por correo a quienes asistan. Un informe de la ONU, del Programa del Desarrollo para las Naciones Unidas, del año 2015, que hace un comparativo en el fondo de los procesos constituyentes de todos los continentes del mundo y de todos los países, ¿ya? Y salen los datos de cuántos procesos constituyentes se han hecho en el fondo de la década de los 40 hasta hoy día. Estos datos son súper interesantes porque ponen en perspectiva procesos que uno creería que son súper excepcionales, que uno le pone mucha importancia, pero la verdad es que en las democracias que son más sanas tienen más procesos como estos, más reformas constituyentes, y un proceso que ha vivido todas las culturas que son parte de la modernidad, ¿ya? En el fondo, como crecen nuevas generaciones,
hay elementos culturales que van también dejando de existir y otros empiezan a existir, es propio que las normas también cambien. Y esos son los procesos constituyentes, como rediseñar la arquitectura de una casa para adaptarla a los nuevos tiempos, nuevas geografías, nuevos climas, nuevas generaciones, etc. ¿Ya? Y en estos datos salen tanto la cantidad de países que han vivido estos procesos en sus respectivos continentes, como cómo se hace también, cómo se lleva adelante. En Chile nosotros elegimos un mix, que al final es como algo parecido a una asamblea constituyente, pero en otros países se han elegido congresos constituyentes, que el Congreso designe la nueva constitución, comisiones de expertos, etc. ¿Ya? Ahí pueden acceder a ese informe, también se los puedo mandar si ustedes gustan. Entonces, en Chile han habido principalmente 4 grandes constituciones. Ya después de la independencia de Chile hubo un proceso donde hubieron otras 2 o 3 más, pero que duraron un año, súper poquito, entonces no son tan relevantes. Y ya la Constitución de 1833, que fue básicamente llevada adelante por Diego Portales, ¿cierto? Por ese sello. Después se crean 4 o 3 grandes constituciones hasta el día de hoy. La Constitución de 1833 comparte el mismo rasgo que en general todas las constituciones de ese siglo, que era fabricar la república. En el fondo, en esa Constitución se establece la creación de todas las instituciones públicas que ustedes conocen hoy día, que son las más importantes. El Banco Central, la Contraloría, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional, los servicios de educación y salud pública, etc. Se erige el Estado de Derecho en su expresión más pura, por así decirlo. ¿Ya? Y quienes levantaron o llevaron adelante este proceso fueron como los entonces liberales, que era como la izquierda de ese entonces, que entendían como la idea de la Ilustración, que la ponían en oposición al feudalismo. ¿Ya? Esa era como la contraparte de la época. Luego, la Constitución de 1925, que ya a esa altura ya lleva casi un siglo de implementación de la Constitución del 33, y la gran crítica en ese entonces, en todo el mundo occidental, era, bueno, se establecen ciertos derechos en estas constituciones, ¿cierto? Pero vemos que en la práctica esos derechos los tiene poca gente, y para la buena parte de la población, esos derechos no existen en la realidad. O sea, se establece salud pública, educación pública, vivienda, pensión, etcétera, ya existían todos esos derechos en el siglo XIX, pero nadie los tenía. Entonces, la Constitución de 1925 en Chile responde al proceso que vivieron casi todos los países de Europa, y también empezaron a ir países como México, Yugoslavia, países más del este de esa parte del mundo, que era empezar a garantizar o establecerle al Estado el deber de garantizar los derechos en la práctica. ¿Ya? Y en ese entonces se traducía en democratizar la riqueza que se generaba de parte del mundo del trabajo y que se la llevaban los empresarios industriales de la época, ¿cierto? Con la revolución industrial, y era redistribuirla a través de poner jornadas de trabajo, establecer la obligación de tener contratos de trabajo, de expandir la educación pública, la salud pública, en el fondo de aumentar el gasto en seguridad social en general. Ese proceso en Chile se dio de 1925 ininterrumpidamente hasta el año 73, que por la dictadura, ¿cierto?, se interrumpió ese proceso, y la Constitución del 80 establece un proyecto ideológico que es todo lo contrario a la Constitución de 1925. Ya el Estado pasa a ser secundario en la garantización de los derechos, y ponen, que es una innovación a nivel mundial, ponen al mercado como el principal garante de los derechos. ¿Ya? Eso es una innovación porque no existe, o no existía hasta ese momento, ningún cuerpo constitucional en el mundo que pusiera con tanto énfasis esa regla en el fondo, o esta inversión como de el rol del Estado en la garantización de los derechos. ¿Ya? Y el proyecto ideológico, si yo lo pudiera resumir en una frase, diría que apunta, porque ideológicamente se cree eso en la Constitución del 80, que en la medida que la riqueza y el poder estén concentrados, lo controle poca gente, que en general es la gente más preparada del país, porque hay una visión elitaria en el fondo de la organización social, la sociedad va a funcionar mejor. ¿Ya? Eso se creía en los tiempos en que el constituyente del 80 hizo esta norma, que es un conjunto de ideas que vienen, como ustedes saben, de
el economista o la economía de los Chicago Boys, de Milton Friedman, de una filosofía que es austríaca, que es ultraconservadora en Europa en los años 50, de von Hayek. Tiene todo un cuerpo ideológico que lo sustenta en el fondo. ¿Bien? Pero ese es el proyecto de la Constitución del 80. Y la Constitución del 2022, de aprobarse, trata de recuperar el espíritu de la Constitución del 33 de 1925, en el fondo una tradición republicana donde el Estado cumple un rol central en garantizar derechos, pero además esta Constitución trata de reconocer tratados internacionales que ha ratificado Chile y principios que no existían antes del siglo XXI, como el cuidado del medio ambiente y el reconocimiento de derechos de grupos de personas que han estado históricamente excluidas de los derechos, ¿ya? Mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad, personas LG, personas con diversidad sexual, ¿ya? Para ponerlo en términos simples. Ese es como el panorama general de las 3 grandes constituciones que ha tenido Chile hasta ahora. Es muy general el panorama, como pueden ver. ¿Y a qué responde un poco la constitución del año, de la propuesta de constitución del año 2022? Para que se hagan una idea. Para cerrar esta introducción general, les puse esta fotografía para hacerles una invitación a la reflexión en el fondo, de que el siglo XX en el fondo se trató, si el siglo XVIII se trató de la pelea entre los liberales y los feudalistas, por así decirlo, los que querían mantener la monarquía y el feudalismo como sistema de organización social, el siglo XX se trató de la disputa, ¿cierto?, entre el capitalismo occidental y el comunismo occidental, ¿cierto?, de estas 2 versiones o ideologías de mundo. El problema que tenemos hoy día, es que ese clivaje en la realidad ya no existe. O sea, ya el capitalismo, por así decirlo, se quedó, se está transformando en otra cosa, y hay un conjunto de proyectos de modernización en el mundo que no responden a esta dualidad. En general uno podría decir que a esta altura ya el mundo de las dualidades, donde todo era blanco-negro, comunismo, capitalismo, izquierda-derecha, etcétera, ya no existe. ¿Ya? Es mucho más complejo que eso, es mucho más heterogéneo. Las nuevas generaciones vienen con otro conjunto de ideas donde ya no es tan dual la cosa. Y respecto de los proyectos de sociedad, los proyectos de mundo tampoco están dual. La Constitución de Bolivia tiene un proyecto ideológico que es muy distinto a la Constitución argentina, por ejemplo, o al resto de las constituciones latinoamericanas, quizás es más parecida a la de Ecuador, porque siguieron un poco el modelo boliviano, que tiene una relación con la naturaleza muy fuerte, por ejemplo. Pero ese modelo es muy distinto al alemán, y el modelo constituyente alemán es muy distinto al chino. Y con China nosotros tenemos la mayoría de nuestras relaciones comerciales, entonces, ¿por qué no tenemos un proyecto constitucional como el de China, por ejemplo? Pero los chinos tienen un proyecto de modernización que se ajusta mucho a su cultura y a su contexto histórico. Bolsonaro y Piñera, por ejemplo, que están ahí en la foto, tienen un proyecto de modernización ultraconservador que también es muy distinto a otros proyectos conservadores como lo podría hacer algunos países de Europa, por ejemplo. Y aquí Greta Thunberg, la famosa joven que pelea por los derechos medioambientales, también tiene otra idea de cómo debería funcionar el mundo, en relación como a la protección de la naturaleza, pero que quizás es muy distinta a la de Evo Morales, por ejemplo. ¿Ya? En el fondo, la invitación acá es que el desafío que viene ahora con la nueva Constitución, se apruebe o no se apruebe, es tratar de hacernos la pregunta de cuál es el proyecto de modernización que queremos para nuestro país y a qué se va a ajustar en el fondo. Qué cosas son propias de nuestra cultura, qué cosas queremos sacar de buenas ideas de otras, pero hacia dónde nosotros queremos avanzar. ¿Ya? Esa es la gran pregunta o desafío que tienen en general todas las sociedades de nuestra época, porque el mundo cambió y cambió muchísimo. Entonces, ahora para entrar ya de lleno al empleo público, voy a partir por una de las conclusiones en el fondo de esta presentación, es que el empleo público que regula la nueva Constitución no cambia, mueve poquísimo la aguja en lo que ya existe de empleo público en Chile. ¿Ya? En el fondo, la propuesta de nueva Constitución no aborda prácticamente nada de la estructura más importante de la función pública. Entonces sigue siendo la misma que existe desde la Constitución de 1980.
Así que para entender hacia dónde vamos, les voy a hacer un breve repaso de cómo se construye lo que existe hoy en día como empleo público en Chile. ¿Ya? Como yo les decía, la Constitución del 80 se crea en un contexto de Guerra Fría. En el fondo, o eres capitalista o eres comunista, y eres bueno o eres malo según en qué bando estás. ¿Ya? Y ojo, ustedes habrán escuchado en todos sus servicios públicos que se usa mucho el concepto de la modernización, ¿cierto? Vamos a crear una resolución que va a modernizar tal proceso, o vamos a hacer un proceso de modernización en nuestro servicio, etc. Modernizar algo es básicamente ajustarlo a un conjunto de principios e ideas para llevarlo hacia algún lado, ¿ya? Si yo soy de la China comunista y digo, yo voy a modernizar la Contraloría General de la República China, mi concepto de modernización es muy distinto al que va a tener la Contraloría chilena, ¿cierto? Porque son dos paradigmas culturales muy distintos. Entonces, el concepto de modernización que se empieza a usar en Chile, desde la Constitución del 80 en adelante, está en el marco ideológico de las ideas del constituyente de 1980. Y eso es muy importante que se comprenda porque sigue siendo así. Es algo que llegó para quedarse, por así decirlo. En el contexto político de la época, hay que distinguir dos cosas que son bien importantes, pero esta parte la voy a pasar un poco más rápido, ¿ya? Que es el texto legal, que es lo que dice, y cómo se entiende la constitución política del texto, que en la Constitución de 1980, como yo les decía, se trata de una democracia débil, o sea, de que hay pocos mecanismos para reformas democráticas de la política. Por eso nosotros crecimos, al menos en mi generación, con solo dos grandes cuerpos políticos en Chile, la Alianza y la Concertación, y eso era porque era muy, muy difícil, por cómo estaba configurada la Constitución, que entraran nuevas fuerzas en el fondo. Y en términos más de organización social, lo que se ha denominado capitalismo de servicio público, que es que en Chile el Estado funcionaba como garante del funcionamiento del mercado, ¿cierto? Entonces hay una provisión privada muy fuerte que compite incluso con la provisión pública. Entonces, acá les puse una lista como de rasgos más característicos en el fondo de la sociedad chilena, de la Constitución del 80. ¿Cierto? La privatización de servicios públicos que comienza de forma muy fuerte en los 70 y sigue progresando en los años 80. El actor social, que en el siglo XX, por ejemplo, en Chile, el gran actor social fueron los sindicatos de trabajadores. Desde el año 80 en adelante, el gran actor social, que hasta el día de hoy sigue siendo el más ordenado en Chile, el gran empresariado, ¿cierto? La SOFOFA, la CPC, etc. Se empieza a crear una relación muy fuerte, y esto es un fenómeno que pasa en todos los países occidentales, occidentalizados, que es una relación muy fuerte entre política y dinero, ¿cierto? El fenómeno de la corrupción, que empieza a ver la ética, por así decirlo, empieza a desaparecer y empiezan a ver como se estanca el agua de la democracia, por así decirlo, y quedan siempre las mismas personas, empieza a haber incentivos muy fuertes para fenómenos de corrupción, de hacer con las platas estatales cosas para las familias, para sí mismos, etc. Cambia la fisonomía del trabajo. Esto es muy, muy importante porque afecta la médula central del empleo público como se conocía durante el siglo XX, que eran los trabajos de planta, ¿ya? Esto es crucial que se comprenda porque esto tiene directa relación con lo que podría ser el próximo año una propuesta legal de reforma a las plantas funcionarias en el sector público, ¿ya? En el fondo, es muy importante saber cómo está actualmente la fisonomía del mundo del trabajo en el sector público en relación a lo que dice la Constitución actual, por ejemplo, o qué derechos nosotros garantizamos y para quiénes los garantizamos. ¿Ya? Y una de las características más importantes del modelo de la Constitución del 80 fue estadísticamente la desigualdad de poder, o sea, de que muy pocas personas concentran mucho poder en Chile, y de riqueza, de que muy pocas personas concentran buena parte de la riqueza que se genera en el país. Acá les puse una frase de Jaime Guzmán, que es uno de los principales ideólogos de la Constitución del 80, del marco ideológico que él entendía de la democracia protegida, de lo que yo les estaba diciendo de por qué la Constitución del 80 establece una democracia débil. Se los voy a dejar ahí por si lo quieren ver, y está el video en YouTube donde lo expone. Este informe, que dice Desiguales, también de la ONU, que hace un informe sobre Chile, que es del año 2017,
salen todos estos índices que yo les estaba comentando de por qué uno de los rasgos más característicos del proyecto constitucional chileno es la desigualdad, ¿ya? Como yo les decía, el constituyente del 80 considera que es bueno que haya cierta desigualdad porque es bueno en el sentido de la teoría del chorreo, ¿cierto? De que mientras pocas personas gestionen bien la riqueza y el poder, está bien, o sea, porque la sociedad va a funcionar mejor. Y es la tesis que defienden hasta el día de hoy quienes son los más acérrimos defensores de ese proyecto. Y en el fondo acá, si bien Chile es un ejemplo a nivel global de cómo se puso al mercado como principal garante de derechos en desmedro del Estado, es un fenómeno que pasó en toda Latinoamérica durante estos últimos 40 años. Y acá una frase de un sociólogo que a mí me gusta mucho, en que él dice que al final el resultado de todos estos procesos de modernización desde la óptica neoliberal o desde la óptica de estos ideólogos que planteaban que era mejor poner al mercado que al Estado como garante de derechos, el resultado de eso después de estos 40 años sería haber hecho una modernización, pero sin modernidad. O sea, en el fondo generamos una serie de procesos, de avances tecnológicos, cuantitativos, etcétera, que llamamos modernización, pero sin poder cumplir los objetivos de la modernidad, los objetivos de la Revolución Francesa en el fondo, que era que las personas fueran más libres e iguales en dignidad y derechos. En el fondo estamos avanzando en una sociedad de procesos, tecnología, etcétera, pero sin generar a las personas mayores índices de libertad, al final, para que puedan realizar sus proyectos vitales de la mejor forma posible. Y vamos de lleno con el empleo público. Como yo les decía, en los años 80, ¿cierto?, empieza la instalación del proyecto constitucional que rige hasta el día de hoy y que genera la estructura que todos ustedes conocen en su día a día del empleo público. El modelo de empleo público en Chile es un modelo weberiano. ¿Ya? Ese es el modelo que viene desde Europa, desde los franceses particularmente, que se expande por toda Europa continental, Alemania, España, etcétera, que es un modelo jerarquizado, que es un modelo que es básicamente la escala única de sueldo, para que se ponga en términos concretos, que es una jerarquía que va del 1 al 20 y tanto, por ejemplo, que establece rangos, que es como una estructura un poco militar, ¿ya? Imita un poco esa estructura como para ponerle orden a la burocracia del Estado. ¿Ya? Que, como ustedes saben, Napoleón era parte de los que más metió esa idea, en el fondo, y se quedó, que era militar. Por eso tiene esta estructura tan jerárquica. La escala única de sueldos es del año 74, la única norma que regula específicamente el ciclo de vida funcionario o los derechos de la función pública es el artículo 38 de la Constitución actual, que es del año 1980. La Ley Orgánica de Bases Generales del Estado, que establece toda la estructura funcionaria y las grandes reglas de los servicios públicos, es del año 86, y el Estatuto Administrativo, que es el Estatuto del Trabajo de ustedes, o de los servidores públicos, es del año 89. ¿Bien? En el fondo, con esto quiero decirles que la regulación que rige hoy día al año 2022 es una regulación que se inventó en la década de los 70 y 80 del siglo pasado, para que se hagan una idea. Y en general, todos los cambios que han habido en temas de gestión de servidores públicos y de derechos de servidores públicos han sido cosas que se han hecho a través de dictámenes o circulares del Ministerio de Hacienda, decretos con fuerza de ley incluso, que son leyes especiales que se le delegan al presidente de la República y a ciertos ministerios, para crear los incentivos de desempeño, que son de las cosas más importantes ahora en la función pública, que ordenan la estructura del trabajo, y jurisprudencia de Contraloría, la Corte Suprema, ¿cierto?, que han tenido que establecer ciertos derechos para que los funcionarios públicos no queden tan desprotegidos. Esta parte me las voy a saltar porque son en el fondo un poco el origen de cómo empieza a privatizarse o a entenderse la función pública desde una óptica gerencialista, del rendimiento, ¿ya? No quiere decir que evaluar, por ejemplo, o tener índices de rendimiento sea malo en sí mismo, en ningún caso. Pero lo que empieza a ver acá, que es una doctrina que viene de Estados Unidos nuevamente, que es la del New Public Management, que es cómo nosotros modernizamos el Estado, como yo les comentaba
la perspectiva de modernización viene desde un marco ideológico, que en este caso era de la Escuela de Economía de Chicago, que modernizar significa únicamente ver criterios económicos y el factor de rendimiento económico. Por eso cuando se habla de modernización del empleo público, generalmente no se toman en consideración los factores de modernización, para ponerlo en un lenguaje que se entienda en este conversatorio, la dignidad de la función pública. Por eso las orientaciones del servicio civil, que son las únicas cosas que establecen principios de dignidad de la función pública y mecanismos de protección, no son parte generalmente de los procesos de modernización. Porque la modernización guarda relación con esto, con cómo nosotros obtenemos indicadores de desempeño que permitan que la función pública cumpla mejor los objetivos hacia la ciudadanía. Pero no es parte de los objetivos de modernización el que se cumplan mayores estándares de calidad del trabajo, de clima laboral, de dignidad de la función pública, por ejemplo. Entonces, en esta primera ola de modernización del Estado, que va desde el año 73 hasta la década de los 90, es donde se establece este control jerárquico, ¿cierto?, de la estructura de la función pública del Estado, se privatizan ciertos servicios públicos, comienza a meterse la idea de gestión del New Public Management, pero las leyes se mantienen intactas, no se cambia la estructura normativa en el fondo del empleo público. Y lo que empieza a pasar es que nadie observa que los funcionarios públicos son también trabajadores, entonces la dignidad laboral de los funcionarios, que empiezan a dejar de ser de planta, que era su mayor mecanismo de protección, queda como en una zona, como un hoyo negro oscuro que nadie observa. Luego, ya en la década de los 90, la segunda ola de modernización es cuando, ya con el arribo de la democracia y los distintos gobiernos de la concertación, de partidos por la democracia, empiezan a crear una serie de instancias de modernización de la gestión pública y del Estado, que en la década de los 90 se traduce particularmente en la creación de los mecanismos de distribución de la riqueza o de desempeño, ¿ya? Que como yo les decía, tiene que ver con esta idea del New Public Management, de tratar de meterle indicadores de desempeño al Estado para que cumpla mejor su objetivo, siempre de una perspectiva súper economicista. Ahí es donde se crea la ley, los planes de mejoramiento de la gestión, ¿cierto? Se crean una serie de instancias a través de Hacienda, de la DIPRES, para trabajar estos indicadores, y se crea, por negociación en esa época, la ley de asociaciones de funcionarios, ¿ya?, que trata de darle más poder a las asociaciones de funcionarios que estaban recién volviendo a funcionar, igual que las organizaciones sindicales en general. Es muy importante, esto es muy importante para la última parte de esta presentación, que es sobre los desafíos que vienen. Esta ley casi no se ha cambiado desde su creación, ¿ya?, o sea, casi en 30 años. Y es muy importante para los desafíos que vienen de las organizaciones sindicales. Entonces, en esta segunda ola de modernización, pasa que recién a inicios de los años 2000 comienza a cuestionarse la modernización del Estado que se venía llevando. Ojo que del empleo público casi no hemos hablado, porque a esta época no se hablaba mucho de empleo público, ya, salvo los mecanismos de mejoramiento de la gestión. Pero buena parte de los derechos terminaban negociándose entre los jefes de servicio público y las asociaciones de funcionarios, que eran básicamente de las mismas organizaciones políticas, y eso es un fenómeno que se dio durante casi todos los gobiernos de la concertación. Eso explica, por ejemplo, por qué cuando uno revisa la ley de asociaciones de funcionarios, es una ley que ha permanecido casi inmutable en el tiempo, porque tampoco necesitó muchas reformas, porque no era tan utilizada en el fondo. Si tú tienes la capacidad de negociar, de sentarte a negociar y lograr acuerdos con el empleador, no hay que hacer mucho uso de las herramientas legales. ¿Ya? No hay mucha jurisprudencia de la época, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lo importante es que esta segunda ola de modernización se termina con el caso Chispas, o los casos de corrupción que se hacen muy famosos del año 2003, ¿cierto? Y que desde ahí, cuando empieza a vivirse en Chile y experimentarse el fenómeno de corrupción de funcionarios del Estado,
es que se empiezan a crear todas las instituciones que hoy día son muy importantes en el funcionamiento del empleo público. Y ahí se crea la Ley de Nuevo Trato Laboral, que crea dos de las organizaciones más importantes, que son la Alta Dirección Pública y el Servicio Civil. ¿Ya? Se crea la Ley de Bases de Procedimiento del Estado, que es fundamental hoy día para cualquier procedimiento administrativo. La Agenda de Modernización del Estado comienza a desarrollarse hasta el día de hoy. Las leyes de transparencia, de probidad, etc. Pero sigue la perspectiva de modernización que yo les comentaba del gerencialismo, ¿ya? De la accountability, la supervisión de mercado. Ahora, respecto del empleo público, en esta tercera ola, por así decirlo, del reajuste, las únicas reformas como propiamente al empleo público, a la dignidad funcionaria, ¿ya? Que no van por el lado de la gestión del desempeño, sino que van por el lado de la dignidad del funcionario público, ni siquiera son leyes. Son, la primera que hay es la del 2015, que es el instructivo sobre buenas prácticas laborales del trabajo decente, del año 2015. ¿Ya? Y un poco sobre eso, el Servicio Civil diseña este plan estratégico 2014-2018, que es el que luego se renueva y que existe hoy día en los servicios públicos, que tiene que ver con cómo llevar adelante ese instructivo en todos los servicios públicos, ¿cierto? En materia de clima laboral, de derechos laborales, de ambiente laboral, etc. Y esto viene desde una lógica y una óptica de modernización que es muy distinta a la modernización del New Public Management, que es la modernización del trabajo decente, ¿ya? Que es un tipo de principio del trabajo que no tiene que ver con los mecanismos de desempeño o la gestión por desempeño, que se miden factores cuantitativos, sino que acá tiene que haber un elemento más cualitativo que tiene que ver con cómo la persona vive su experiencia en el trabajo. Y por supuesto considerando a los funcionarios públicos como trabajadores y trabajadoras. Este objetivo está dentro de los llamados objetivos del milenio, ¿ya? Que son objetivos que se puso la ONU para todos los países que adscriben a ella, como Chile, que tiene que ver con cómo nosotros llevamos adelante el trabajo decente tanto en el sector privado como en el sector público. Ahí les destaqué como los principios más importantes. Entonces ahora la pregunta que nosotros nos hacemos del año 2018 al año 2022 es si se garantiza efectivamente el trabajo decente en el empleo público, ¿ya? Que se garantizan derechos laborales, condiciones laborales y ambientes laborales. Las asociaciones de funcionarios, como ustedes sabrán mejor que yo, tienen muy poco poder en relación a las grandes atribuciones que tienen los jefes de servicio, que uno podría decir como en la práctica, ¿cierto? Son como pequeños dueños de fondo. No existen una institución fiscalizadora de los derechos del trabajo en el sector público, porque ustedes saben que en la Dirección del Trabajo no se puede meter, y Contraloría es un organismo muy diferente a la Dirección del Trabajo. Contraloría no es un órgano especializado en ver trabajadores. Contraloría se especializa en ver actos administrativos, que es algo muy, muy diferente. No hay una institucionalidad como sí la tiene el mundo privado del trabajo, no hay un ministerio del trabajo público, ni tampoco hay alguna subsecretaría del empleo público, no hay una organicidad que permita verlo. Y tampoco hay tribunales especializados del empleo público. Ahora recientemente hay un solo procedimiento del Código del Trabajo que se permite para funcionarios, que es la tutela de derechos fundamentales, pero que la ven jueces especializados en Código del Trabajo privado, que es muy distinto a cómo funcionan las lógicas del trabajo en el empleo público. En el fondo uno podría decir perfectamente que no existe un sistema de protección de derechos en el empleo público para funcionarios y funcionarias del sector público, ¿ya? Y esto es lo que en lo personal más me preocupó de que no se tocó en la nueva Constitución, ¿ya? O sea, la situación de esta lámina que ustedes están viendo sigue siendo exactamente igual hoy día. Salvo que, como les voy a mostrar, hay ciertos principios que están hoy día en la ley, pero que ahora se reconocen en la Constitución, que sí son muy útiles para construir un marco de protección de derechos en el empleo público. O sea, ahora sí se podría hacer, en el fondo. Y esto es un ejemplo de, por ejemplo, así se regula el sector del trabajo en el sector privado, ¿cierto? Hay un código del trabajo único para todos los trabajadores del sector privado, hay tribunales del trabajo y hay una orgánica estatal
que es muy clara, que hay un Ministerio del Trabajo, una Subsecretaría del Trabajo, Subsecretaría de Previsión Social, que ordena todo el panorama de derechos. Pero miren el sector público. En el sector público no hay solo un estatuto administrativo, hay muchísimos estatutos administrativos. No hay tribunales especializados ni tampoco organismos fiscalizadores especializados en la función pública. Y miren acá todas las instituciones que en el fondo regulan el empleo público. ¿Ya? Todas estas participan de alguna forma en la regulación del empleo público. Ustedes saben que Hacienda, el Ministerio de Hacienda, que no digamos que un organismo especializado en relaciones laborales, es quizás la institución más relevante para efectos de los servidores públicos, en circulares, instrucciones, presupuesto, Contraloría, el Presidencia de la República, los jefes de servicio también tienen esa potestad, etc. ¿Cuál es el gran problema, en el fondo? Y por qué les decía que al principio de esta presentación que es muy importante entender dónde estamos para saber hacia dónde vamos, es que el único artículo de la Constitución actual, de la de 1980, que regulaba el empleo público, que era el artículo 38, establece una serie de derechos constitucionales, derechos fundamentales para los funcionarios públicos, pero solamente para aquellos que la Constitución considera funcionarios públicos, que son los plantas. Y como ustedes sabrán, hoy día aproximadamente el 25% de la dotación total del empleo público es planta. Todo el resto hoy día es contrata y honorario, que son formas de contratación que en su minuto se pensaban excepcionales, pero que hoy día ya son la inmensa mayoría de toda la dotación del empleo público. Y en el fondo, los derechos que establecía la Constitución, que no lo tienen ni los contratas ni los honorarios, son la obligatoriedad de ingreso por concurso, la estabilidad en el empleo, y además, ningún funcionario público, por expreso mandato de la Constitución, tiene derecho a negociar colectivamente, ni tampoco tiene derecho a huelga. Además de lo que yo les decía previamente, de que no existe una institucionalidad en Chile creada para la protección de derechos funcionariales. En este contexto, Sebastián Piñera, en el año 2018, tomó la batuta y dijo, ya, si este es el escenario, y es tan terrible como ustedes dicen, entonces, o como dicen los informes en verdad, vamos a llevar adelante una agenda de modernización del Estado y también de las personas. Entonces, varios centros de estudio privados, ligados más a sectores de derecha, la verdad, ahí está Libertad y Desarrollo, el Centro de Estudios Públicos, bueno, el mismo Sebastián Piñera, ¿cierto?, llevaron adelante esta tarea y hoy día son de las pocas propuestas contundentes que hay para una agenda de modernización. Y de modernización del empleo público. De hecho, la agenda de modernización del Estado que presenta Piñera el año 2019 cita textualmente como fundamento de su propuesta estos dos informes que ustedes ven acá, del Centro de Estudios Públicos 1, que es el que está a su izquierda, y de una alianza que hizo el Centro de Estudios Públicos con otros 3 centros de estudio, de centro y de derecha, que es este informe que se hizo bien conocido también en la ANEF y en otras confederaciones del sector público. La agenda de modernización, en el fondo, se trata de poner como a prueba en un anteproyecto de ley que se puso a disposición del público en enero del año 2021, y donde se hizo como una encuesta a muchos funcionarios y funcionarias respecto de varios ítems de la gestión pública. Y en base a eso se está trabajando, en teoría, un proyecto de ley de modernización del empleo público que está paralizado porque después vino el estallido social, o en el transcurso de lo que han habido otras prioridades. Pero la gran pregunta, que es un desafío para cuando abramos las palabras, es, bueno, ¿y qué pasa con las propuestas del sector de trabajadores del sector público? ¿Dónde están esas propuestas? ¿Qué dicen? ¿Hacia dónde van? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué es lo más importante para las y los trabajadores del Estado, etcétera? ¿Ya? Porque hasta ahora las propuestas han salido o del gobierno o de centros de estudios privados. En eso está ahora el empleo público. Y la Constitución chilena del año 2022, como yo les decía previamente, es una constitución que en lo medular trata de reconocer tratados internacionales ratificados por Chile, no hace grandes innovaciones, salvo en temas de derecho de protección de la naturaleza y en temas de paridad, ya de reconocimientos de derechos de la mujer, que sí son innovaciones
a nivel constitucional comparado, podríamos decir. Acá les puse como las normas más importantes que tienen que ver con el reconocimiento de tratados internacionales, y algo que es muy importante porque se mintió mucho en televisión sobre esto, que es la supremacía de la Constitución y el principio de legalidad. En el fondo, nadie está por sobre las leyes, nadie en Chile, ninguna persona, grupo ni institución, así que a nadie le van a quitar ni robar nada que esté legalmente establecido en el fondo. Y en el fondo se sigue con la misma tradición republicana que se ha tratado de seguir en las constituciones chilenas desde el año 1833 hasta hoy día. En cuanto a empleo público, acá les puse la lista de los tratados y convenios internacionales más relevantes, y los que sí se reconocen ahora en la nueva Constitución son la observación de la Organización Internacional del Trabajo, la 151 y 154, que establecen el derecho a huelga y a negociación colectiva en el sector público. Eso. Y acá se abrió un micrófono, no sé qué. Inicia el cierre de puertas. Disculpen si pueden apagar los micrófonos. Ya la silenció Felipe. Ah, ya, bueno, vale. Bueno, y acá en el capítulo 2 de la propuesta de nueva Constitución, yo les puse un pequeño resumen de qué es lo que garantiza este capítulo 2 en lo que a ustedes les interesa como funcionarios públicos. ¿Ya? Toda persona e institución debe respetar los derechos fundamentales, que es la igualdad de trato, que es lo que uno reclama en el fondo cuando no te renuevan la contrata ilegalmente. Derecho a la integridad física y psíquica, que es cuando uno reclama vulneración por maltrato o acoso laboral en el sector público. El derecho a la igualdad y no discriminación, que también se alega cuando a ti te despiden ilegalmente. Y a diferencia de la Constitución del 80, se establece, por primera vez en la historia de Chile, el derecho al trabajo decente y su protección, que es lo que yo les decía, que es una forma de entender el trabajo que es distinta a la forma de entender el trabajo en el paradigma del neoliberalismo, que es más bien desde el ámbito de la producción y el desempeño. Acá se entiende más desde el ámbito de cómo se garantiza el trabajo y su protección. ¿Bien? Y ahí este es el texto textual en el fondo del artículo 46 de la nueva Constitución. Temas acá. De esta regulación se establece el servicio civil, la institución que en el fondo ayuda a regular el empleo público en Chile, pero sigue siendo no vinculante, que eso es un tema que también yo creo que hay que trabajarlo para los años que vienen. Se establece el derecho a igual función, igual remuneración, que está establecido en la ley actualmente, pero que no se cumple mucho. De hecho, es una de las normas más vulneradas de todo el empleo público, ¿cierto? Y ustedes lo saben mejor que yo. Personas que cumplen igual función se les paga distinto. Se prohíbe la discriminación y el despido arbitrario, pero el problema que tenemos va a seguir siendo exactamente el mismo, que no hay organismos especializados para fiscalizar el incumplimiento de derechos del trabajo en el sector público. Se establece la obligación de la conciliación de la vida privada y el trabajo, pero no hay ley de teletrabajo para el empleo público todavía. Cuando se acabe la alerta sanitaria se va a acabar el teletrabajo en el sector público y va a haber un problemazo porque el teletrabajo llegó para quedarse culturalmente. Así que una de las cosas que se va a tener que trabajar con urgencia, yo creo, es una ley de teletrabajo en el sector público. Se establece el derecho o el deber de respetar los derechos reproductivos en el trabajo. Que esto tiene que ver con los derechos de maternidad. Y hay que hacerse la pregunta de si es suficiente lo que hay o hay que meterle más regulaciones. Esto, por ejemplo, es muy importante, que es lo que les decía anteriormente. Se reconoce la función social del trabajo y se establece que un órgano autónomo va a tener que fiscalizar y asegurar la protección de derechos en el mundo del trabajo. Pero ¿qué organización va a realizar eso en el empleo público? Porque no existe actualmente. Contraloría no lo es. No fiscaliza derechos laborales, fiscaliza acto administrativo. Entonces un gran desafío que va a haber en lo que viene es inventar esa institución. Vamos a tener que fabricarla de cero o darle la atribución a la Dirección del Trabajo para meterse también en el empleo público, pero es bien diferente el sector privado. Y la Constitución nueva establece, ¿cierto?,
la prohibición de toda forma de precarización laboral, y uno podría decir que tanto contratas como honorarios son empleos precarios porque no son estables en el tiempo. O sea, a ti te pueden despedir de la noche a la mañana, de forma fundada, ¿cierto? Pero igual lo pueden hacer. ¿Cómo se va a regular eso? Tampoco se sabe. Y finalmente, respecto de los derechos colectivos del trabajo, como la negociación colectiva y la huelga, finalmente se establece en el sector público ambos derechos, la negociación colectiva y la huelga. Varias de las cosas que establece este articulado ya están establecidas en la Ley de Asociaciones de Funcionarios del año 94 en Chile. Únicamente, la única novedad es que se establece el derecho a la negociación y a la huelga, pero queda abierto, ¿ya? Entonces, otro desafío urgente del año 2023 en adelante de aprobarse la nueva Constitución es ver cómo se va a regular la negociación colectiva y la huelga, ¿ya? Porque, ojo, a diferencia del sector privado, incluso los convenios de la OIT y los tratados internacionales que regulan esto, establecen que tienen que ser los congresos de cada país los que tienen que regular especialmente la negociación y la huelga del sector público, y igual le ponen ciertas restricciones, ¿ya? No es tan libre como en el sector privado. De hecho, recomiendan harto, como mecanismos de solución de conflictos, establecer instancias de mediación, ¿ya? Como una forma especial de llegar a acuerdos en el sector público a diferencia del privado. Y acá algo que me parece muy importante para que lo tomen en cuenta. Independiente de que la huelga se reconoce en la nueva Constitución, igual hay un problema práctico que no resuelve la nueva Constitución, que tiene que ver con que la huelga en el sector público igual se sanciona, ¿ya? Ustedes saben que igual se negocia y se hace huelga en el sector público de facto, sin normativa que lo ampare, pero ya hace un par de años que se está empezando a sancionar la huelga, y ese es un tema porque vamos a tener que inventar también en el camino a ver cómo se va a regular a nivel legal la huelga considerando este tipo de sanciones. Descuentos de hora, sumarios administrativos que se establecen, etc. Y finalmente, la Constitución chilena del 2022, de aprobarse, el buen gobierno y la función pública se regula en un capítulo completo. Recuerden que en la Constitución del 80 es solamente el artículo 38 de la Constitución. Acá es un capítulo completo que va del artículo 166 al 174, y regula la probidad administrativa, establece el principio de transparencia, el principio de rendición de cuentas, el Consejo para la Transparencia, que es una institución que ya existe por ley, pero la ponen acá. Esta es una innovación, es una de las pocas grandes innovaciones en materia de empleo público, diría yo, y nueva Constitución, que es establecer una cláusula bien fuerte anticorrupción, ¿ya? Que se regula en el artículo 170. Y la protección frente a denuncias contra la probidad del artículo 171. Y se establece una prohibición de cargos públicos por violencia intrafamiliar. Eso es parte de esta innovación en contra de la corrupción y darle un poco más de transparencia y probidad al Estado. Y se va a crear una comisión de sueldos, ¿cierto?, para las altas autoridades y gabinetes públicos. Y siguen los artículos, ¿cierto?, hasta el 185, que se establecen los otros deberes en el fondo que hoy día establece la Ley General de Bases de la Administración del Estado. Ya, en síntesis, la Constitución, en lo que tiene que ver con gobierno y función pública, agarra como todos los grandes principios de la Ley General de Bases y de otros cuerpos normativos y los pone en la nueva Constitución, pero que ya existen a nivel legal en Chile. Por eso digo que no hay mucha innovación. La gran innovación, podríamos decir, que es que ahora están en la Constitución, y antes no lo estaban, y eso igual le da un mecanismo de protección o de garantización más fuerte, porque se puede llevar a la Corte de Apelaciones, por ejemplo, por recursos de protección, si es que están dentro del rango de su ámbito de competencias. Para terminar, y abrir palabras, perspectivas y desafíos, hay pocas propuestas o diagnósticos profundos, densos, y como que den líneas de trabajo quizá un poco distintos a los que dio el gobierno de Sebastián Piñera y los centros de estudio que estaban detrás de su propuesta de modernización, que sean desde el mundo del trabajo y desde la perspectiva del trabajo decente. ¿Bien?
Ahí yo les puse fotografías de informes que yo conozco y en los que he participado respecto de tesis o perspectivas un poco distintas, pero en general yo veo que el gran problema es que hay muchas dudas regulatorias grandes, como qué organismos estatales queremos que regulen el empleo público, qué organismos van a fiscalizar el cumplimiento de derechos en el empleo público, el sindicalismo del sector público, cómo se está pensando a sí mismo, hacia dónde va, qué herramientas tiene a disposición hoy en día y cómo podemos aprovecharlas, independiente de la negociación colectiva y la huelga, que también hay que ver cómo se van a regular y cómo se van a engarzar con estos derechos que hoy día tienen las asociaciones de funcionarios. Y finalmente, ya para cerrar y dejarlos con esas preguntas, recordar que el gran desafío, seamos funcionarios o no, o trabajadores o no, como personas, es tratar de construir un mundo que sea lo más digno de ser vivido para todas y todos. ¿Ya? Y en esa tarea está, bueno, toda la humanidad. Así que eso, lo dejo hasta acá, muchas gracias y quedo muy atento a dudas, preguntas y bueno, a conversar, pues, a ver qué tipo de reflexiones se pueden abrir de esta presentación. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario que quisiera compartirnos? No. Estuvo muy buena, parece, Felipe. Ah, no, ahí estaba Juan Domingo. Hola compañeros, compañeras. Gracias Felipe por... ¿Se escucha, no? Ya. Clarito. Gracias Felipe por la sistematización de la información. Desafortunadamente pienso que esta fue una oportunidad desperdiciada. Y lo digo directamente porque antes del estallido social, bueno, me presento, yo soy dirigente de los trabajadores honorarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de la Coordinadora Nacional, que estuvimos detrás de la constitución de la Unión Nacional de Trabajadores Honorarios del Estado desde el año 2014. Y cuando digo que desafortunadamente se perdió una oportunidad de incorporar este tema en el debate convencional, constitucional, me refiero directamente a una propuesta que hicimos nosotros a la ANEF, antes incluso que llegara José Pérez de Belli, para reflexionar sobre una nueva forma de contratación de los trabajadores en el Estado, que superara este fraccionamiento y este aprovechamiento e ilegalidad en el contrato de los honorarios, por ejemplo, y construyera una carrera funcionaria efectiva con una escuela del empleo público. Incluso esto logramos acordarlo en un momento determinado con la Asociación de Funcionarios del Serviu, e incluso lo presentó en una asamblea, entendemos nosotros, porque ese fue un compromiso, lo habrían presentado en una asamblea de la ANEF. Lo planteamos José Pérez, incluso de hacer un seminario sobre el tema, pero desafortunadamente después vino el estallido y hubo algunos representantes de los sectores honorarios que focalizaron el trabajo en otros temas y quedó latente pese a insistencias que hicimos nosotros a la ANEF para abordar el tema, ¿ya? En los términos más o menos, o sea, digamos, un dibujo muy tenue en relación a los desafíos que plantea Felipe, pero que era la intención de realmente poner en el centro del debate el rol del trabajador público, el rol del funcionario público. Pero pienso que, tal como lo señala Felipe, hay por ahí unas grietas en las cuales, dentro de la nueva Constitución, donde uno podría instalar este tema, pero eso requiere de representantes o trabajadores del Estado en buena disposición, con profesionales constitucionalistas por una parte y del área laboral,
para, por lo menos, sentar una propuesta a partir quizás de un análisis comparativo con algunas experiencias que se están dando, que se dan en otros países con la formación de las relaciones entre los funcionarios públicos con el Estado, ¿ya? Aunque aquí tenemos una situación compleja, porque una cosa es la administración del Estado central, pero con la regionalización y la autonomización quizás de algunas instancias, va a ser un tema más a reflexionar sobre cómo los funcionarios públicos de esas instancias pueden ser cubiertos por una legislación nacional única que resguarde los derechos y no libre algunas de las facultades a esas instancias de poder local o regional. Yo creo que eso es un tema complejo que entra, pero de todas maneras en lo estructural yo creo que está el desafío y hay algunos aspectos que me parece interesantes. Yo, leyendo precisamente la Constitución, creo que hay un organismo que habría que mirarlo bien a fondo. Yo no lo he estudiado, pero que es el Servicio Civil, que de todas maneras tiene algo que decir y lo plantea en el artículo 179, en el punto 3, respecto al desarrollo y la evaluación de desempeño del CC y las bases de la carrera funcionaria, que es una acápite, pero que quizás eso dé pie a entrar a debatir más, junto con los otros aspectos que son más generales, que señaló Felipe, que se refieren a los derechos en general del trabajo y de los trabajadores a partir de lo que son los logros a nivel internacional. Eso, compañero. Gracias, Juan Domingo, por compartir tu reflexión con nosotros. Lamentablemente, Felipe se nos tiene que ir, entonces tenemos que dejar este conversatorio hasta acá. Agradecerle a Felipe por su hora, por transmitirnos todo ese conocimiento. Estuvo súper interesante. Y a los participantes también, gracias por venir. Ojalá podamos seguir teniendo este tipo de conversatorios, de charlas que como dirigentes son súper importantes también estar al día y poder ir avanzando y conociendo a otros dirigentes, como es el caso de Juan Domingo. Así que es un abrazo a todos.